le voy a pedir por favor que dirija su vista a la pantalla. Vamos a poner el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a recordar un poquito. Estamos estudiando el tema que estamos llevando, se llama las 9 marcas de una iglesia sana, ¿se acuerdan? Todo el mes de enero veíamos la primera marca, que es el evangelio, ¿se acuerdan? Veíamos el evangelio, por qué debe de ser predicado, cuál es la causa por la cual el evangelio muchas veces nosotros mismos lo detenemos, por qué nosotros mismos el evangelio no ha producido lo que la Biblia dice que debería de producir, y al final vimos cómo podemos llevar al terreno de la práctica la palabra del Señor, ¿se acuerdan? El día de hoy vamos a comenzar con la segunda marca del evangelio, de una iglesia sana, y no hay mejor lugar ni hay mejor momento en el que ustedes pudieran haber venido, porque hoy vamos a ver el tema que se llama ¿qué es y qué no es el evangelio? Comenzando con la segunda marca, la cual es la evangelización. Ahí está, fíjense, curso las 9 marcas de una iglesia sana. El tema que vamos a centrar el mes de febrero es la evangelización, y el tema que vamos a ver el día de hoy es ¿qué y qué no es el evangelio? Ahora, yo te pregunto, ¿qué es el evangelio? Todo el mes pasado vimos qué es el evangelio, por qué se debe de ser predicado y por qué hemos sido encomendados a predicar el evangelio. Ahora, yo les voy a decir algo. El evangelio es la buena noticia que habla de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, y si ustedes creen, el Señor nos salva. Ese es el evangelio. Ahora, hay 3 cosas que el ser humano puede hacer con el evangelio o ante la predicación del evangelio. Número 1, la primera cosa que puede hacer el ser humano con el evangelio es creerlo. Dice el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, les da derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú oyes el evangelio y tú crees, automáticamente Dios te hace su hijo. O sea, entonces lo primero que puedes hacer con el evangelio es, al oírlo, creerlo. ¿Ok? La segunda cosa que tú puedes hacer con el evangelio es oírlo y desecharlo. También Juan el Bautista dice lo siguiente. Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que rehúsa creer, dice, ya ha sido condenado. Alguien que rehúsa creer en el evangelio es alguien que ya lo oyó, que ya escuchó las buenas noticias de salvación del hombre de parte de Dios, pero que aún así va a decir, no gracias, yo estoy bien, el evangelio no es para mí, tú quédate con tu religión, yo me voy a la mía. Entonces la segunda cosa que va a hacer el ser humano con el evangelio es rechazarlo. Pero cuando tú rechazas el evangelio, viene algo sobre ti, la ira de Dios. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Y tercera cosa que el ser humano puede hacer con el evangelio, y yo creo que es la que no nada más creerlo, sino la que todos nos compete, es proclamarlo. La gran comisión, el Señor antes de ascender a los cielos dice, he aquí, dice, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. También dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la evangelización. Todo el mes pasado el Señor nos dijo qué es el evangelio, cómo se debe predicar el evangelio, por qué no hemos hecho nada con el evangelio y cómo podemos llevar a cabo un evangelio práctico. Ahora, este mes vamos a ver cómo llevar el evangelio de una manera práctica para que la gente que no conoce de Cristo se salve. Amén. Entonces vamos a ver pero vamos a ver con nuestra primera pregunta: ¿qué y qué no es el evangelio? Para comenzar con esta segunda marca de lo que es la evangelización, yo quiero comenzar con una historia, narrándote la historia de una persona que yo leí ya hace muchos años. Sin embargo,
es una historia que vale la pena que conozcas, y no solamente que conozcas, sino que también a la medida de lo posible tratemos de imitar lo que esta persona hizo. Hace muchos años, en el año 1897, un joven llamado John Harper se convertía en pastor. Se convertía en pastor de una iglesia, una iglesia cristiana que se llamaba Iglesia Bautista Camino a Cachemira, en Glasgow, Escocia. Allá, en ese año 1897, este hombre se convertía en pastor. Él recibe la iglesia con 25 miembros. A lo largo de su ministerio, él termina con una iglesia de 500 personas. Todo esto porque John Harper era una persona ferviente de predicar el evangelio a la gente que no conocía de Cristo. Le predicaba, le hablaba, los atendía de tal manera que la gente era salva y el Señor los llamaba al arrepentimiento y fe. Total, que este hermano, su fama fue tal que lo invitaron muchas veces a predicar a una iglesia que hasta el día de hoy existe, la iglesia de Moody en Chicago, en Estados Unidos. Lo invitaron a predicar 2 veces. La segunda vez se embarcó en un viaje, en un barco en el año de 1912. ¿Qué barco crees que agarró? De Londres para Estados Unidos. El Titanic. Pareciera que fue de alguna manera plan de Dios que así fuera. John Harper se embarca con su hija, su nombre era Nana, y con su sobrina. Suben al barco, a aquel enorme barco tan imponente y tan legendario para nosotros hoy. Suben, se van. Pero la madrugada del 14 de abril, tú lo sabes, el Titanic choca con un iceberg. Nana, hija de John Harper, y su sobrina se pueden subir a uno de los barcos salvavidas y se van. Él, confiado en que después iban a soltar más barcos, dice: no se preocupen, yo las alcanzo. Se va su hija y su sobrina. Desgraciadamente ya no hubo más barcos. El Titanic se levanta, se parte a la mitad, y cuando se parte, John Harper salta de la proa y cae en el agua. Todo esto está registrado porque hubo muchos a los cuales dentro del mismo barco John Harper les predicó, y saben que él era el predicador que saltó del barco, cae en el agua. El barco se hunde, desaparece en el mar. Y quedan unas cuantas personas vivas todavía en el agua fría del océano. Y entonces en eso hay un joven agarrado de una puerta, así como Jack en la de Titanic, ¿no? Hay un joven agarrado en una puerta, y John Harper agarrado de una vara, y se está agarrando, y lo ve y le dice: oye, tú, ¿ya eres salvo? Y el joven le dice: no soy salvo. Y John Harper le dice: Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y una ola empuja a Harper hacia un lado, y el muchacho se quedó otra vez así en su puerta, ¿no? Y a lo lejos vio que John Harper estaba hablando con mucha gente, agarrado de la pieza del barco que estaba ahí. De repente otra ola avienta a John Harper otra vez hacia el muchacho y le dice: oye, tú, ¿ya eres salvo? Y el muchacho le dice: no, todavía no. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Terminó de decir esa frase, sacude una ola y hunde a John Harper en el mar. En ese momento, John Harper desapareció en el fondo del mar. Lo único que quedó fue un joven en medio del mar Atlántico, agarrado de una pieza, y él mismo diría después: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, perdóname mis pecados, creo en lo que me dijo este hombre, creo en ti y quiero que yo y toda mi familia seamos salvos. En aquel momento, allá a lo lejos, se ve un barco a lo lejos, el barco que rescató a la gente del Titanic, el Carpathia. Los levantan, se los llevan. De John Harper ya no se supo nada, y pudiéramos decir que hasta ahí quedó la historia.
Pero hay una parte de la historia que no conoceríamos si este muchacho no lo hubiera narrado. 6 meses después, en una reunión de oración ya en la ciudad de Nueva York, le preguntaron: oye, ¿tú cómo recibiste el evangelio? ¿Cómo lo recibí? Yo venía en el Titanic y un hombre afianzado de una puerta, lo último que hizo antes de morir fue decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo en medio del mar le pedí perdón al Señor por mis pecados y el Señor me perdonó y Él me hizo su hijo. Dice: yo soy el último convertido de John Harper. Este hombre, hasta el último día de su vida, predicó el evangelio. Y murió, y con él no murió el evangelio, sino, fíjense, ¿a cuántos años tiene que se hundió el Titanic? Fue en el 1912, ya tiene más de 100 años, creo que 112 años por ahí así. Y aún después de su muerte, seguimos nosotros hablando de lo que este hombre hizo. Ahora, ¿por qué quise yo comenzar con esta historia de motivadora, vamos a decirlo así, de este hombre? John Harper vio que era menester quedarse en el barco por predicar el evangelio. Dejó a su hija ir, a su sobrina, pero él tenía en su corazón la firme convicción de que el ser humano debía de conocer a su Salvador. Y la única manera en la que el ser humano puede conocer a su Salvador es a través de que un cristiano predique el evangelio. Dice el apóstol Pablo que a Dios le ha placido salvar a los oyentes por la locura de la predicación. Entonces, fíjense, ahora yo te pregunto, cuando estamos en vista de lo que el evangelio es para el ser humano, yo te pregunto a ti: ¿sabes qué es el evangelio? ¿Sabes qué es el evangelio? Comencemos aclarando, ¿qué te parece? ¿Qué no es el evangelio? Pero ahora, fíjate, respondamos a la pregunta fundamental: ¿qué es el evangelio? Dado que el evangelizar no es otra cosa que compartir el evangelio, es necesario y esencial aclarar antes que nada cuál es el mensaje que el evangelio anuncia. Porque muchas veces decimos: creen en el evangelio, pero ¿qué dice el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Pero comencemos, primero que nada, diciendo ¿qué no es el evangelio? ¿Qué te parece? Porque a lo mejor pensamos que tenemos el evangelio, pero no estamos de acuerdo, o no estamos totalmente seguros de lo que el evangelio es. Ahora, fíjate, número 1, el evangelio no es un tipo de terapia religiosa. Voy a repetirlo: el evangelio no es un tipo de terapia religiosa que pretende ayudar a los demás haciéndolos sentir mejor con ellos mismos. Si tú, te lo voy a decir de la manera más respetuosa, si tú lo que quieres es sentirte mejor contigo mismo, el evangelio no te va a hacer sentir mejor. El evangelio de Cristo no te va a hacer sentir mejor. Todo lo contrario, el evangelio en su más pura esencia está diseñado, escucha, para confrontar al pecador con su propio pecado. Pudiera sonar muy brusco, muy brusco, muy claro. Sin embargo, esa es la verdad. El evangelio de Cristo fue diseñado para que el pecador vea su condición. De hecho, si te voy a poner un ejemplo bien básico. Yo, en mi caso, yo padezco, tengo ¿cómo se llama? Gastritis. Tengo gastritis, y de hecho la última vez que fui al doctor me dijo la doctora que muy probablemente tengo ya úlceras en el estómago. Ahora, yo me siento bien, nada me duele, pero hace ratito me estaba doliendo mi intestino. ¿Y qué crees? No fue que yo vi mi condición hasta que un doctor me dijo: tú tienes esto. Sin embargo, todo el tiempo yo me siento bien, la gran mayoría del tiempo me siento bien. Eso mismo hace el evangelio. Puede ser que tú te sientas bien con cómo vives, con cómo eres y con cómo vives tu vida. Sin embargo, el evangelio te va a mostrar todo aquello en lo que tu vida necesita ser restaurada. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Fíjate, vamos a poner un ejemplo.
Abre tu Biblia, o bueno, va a aparecer en la pantalla también. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos 3, versos del 13 al 19. Aquí vamos a escuchar parte del sermón que habló el apóstol Pedro, la primera vez que él predicó. Fíjate, voy a repetirlo, Hechos 3, del 13 al 19. ¿Ya lo tiene? Bueno, va a aparecer ahí en la pantalla para que me siga ahí. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Fíjate, a quien vosotros, le está diciendo al pueblo de Israel, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14, fíjate lo que dice el verso 14. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Fíjate lo que dice el verso 15, fíjate. Dice: y ustedes, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 16, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso 17, vamos a leer el verso 17, dice: mas ahora, fíjate, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Fíjate, verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, fíjate, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No sé si lo notaste, pero Pedro, en todo lo que leímos, en primer lugar, Pedro les dice traidores, porque dice: ustedes entregaron al Hijo de Dios. No nada más eso, le dice, y ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo se le llama a alguien que mata a una persona? Asesino, homicida. Entonces, ¿cómo les dijo? Ya van dos: traidores y asesinos. Fíjate, y después les dice: ingratos. También al final les dice: sin embargo, yo sé que por ignorancia. ¿Cómo les dijo entonces? Ignorantes. Nota cómo Pedro, el apóstol Pedro, les está diciendo cuál era su realidad. Ustedes son hijos de Abraham, de Isaac, sí, pero ustedes son unos traidores, ustedes son unos asesinos y ustedes son unos ignorantes. Pero dice el verso 19: así que en vista de su condición, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Lo ves? Para que sean borrados tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o tiempos de descanso, tiempos de perdón. Entonces, fíjate, el apóstol Pedro, como dicen hoy, no les está dorando la píldora. El apóstol Pedro les está diciendo cuál es el meollo del evangelio y cuál es el problema del ser humano. En este caso, ellos fueron traidores, asesinos e ignorantes. Sin embargo, para alguien así hay perdón por parte de Dios. Entonces lo único que tienes que hacer es creer, como dice: así que arrepiéntete y conviértete. ¿Lo ves? Dice: para que sean borrados tus pecados. Algo que el ser humano nunca va a poder quitar por sí mismo es la mancha de su pecado. El profeta Jeremías dice lo siguiente: ¿podrás tú, dice lo siguiente, dice, ¿acaso un leopardo puede quitar sus manchas? No. Dice: ¿o un etíope mudar su piel? No. Dice: de la misma manera ustedes podrán hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer lo malo. No podemos. Necesitamos que alguien nos convierta. ¿Y ese alguien quién es? Jesús. Solamente a través de Cristo podemos tener perdón de pecados. ¿Lo ves? Fíjate, en primer lugar, te lo repito, el evangelio no es una terapia religiosa la cual te va a querer hacer sentir bien, sino te va a mostrar cuál es tu condición delante de Dios. Ok, número 2, fíjate,
el evangelio no es la siguiente frase: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No es así. Dígame. Adelante, sí, no hay problema. Puede. Ok, punto número 2. El evangelio no es la frase: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Te voy a poner esto: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Imagínate a Jonás, al profeta Jonás, siendo escupido por el pez, llegando a la playa, todo vomitado así, todo así con lianas en la cabeza, así todo vomitado, bien apestoso, y arriba: Dios tiene un plan para tu vida. Un plan maravilloso. Alguien que literalmente estuvo a punto de morir dentro del estómago de un pez. O imagínate esa frase: Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Imagínate a Esteban muriendo apedreado. ¿Te imaginas lo que es morir apedreado? Imagínatelo a él así, cuando dice la palabra que volteó y miró al cielo y vio a nuestro Señor Jesús en el cielo. Imagínatelo así, todo golpeado, con un montón de piedras a punto de llegarle, con la frase: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es algo risible, incluso contradictorio. Es verdad, Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han subido al corazón de hombre preparadas para todos a los que le aman. Sin embargo, que nuestro punto de partida al evangelizar sea el decir que Dios tiene un plan para nuestra vida, convierte el evangelio en algo que podría ser reemplazado fácilmente, ya sea por riqueza, por fama o por estabilidad económica, fáciles de obtener, y no tengo que conocer a Jesús, diría la gente, ¿no? Porque si tú le dices: bueno, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo tengo casa. Una vez a mi papá le dijeron: no, yo no necesito a Dios, yo tengo 2 carros, tengo casa del año, ya tengo a mis nietos, yo no necesito a Dios. ¿Te das cuenta cómo si tú dices algo tan vacío como decir que Dios tiene un plan para tu vida, al ser humano no le afecta? Porque el ser humano piensa que tiene una vida agradable, piensa que tiene una vida recta. Entonces fíjate, las respuestas que muy posiblemente obtengas sobre esta declaración son las siguientes: pues yo estoy joven, tengo todo lo que quiero, tengo dinero, tengo fama, 200 seguidores en Facebook, tengo poder, tengo familia, amigos, trabajo. ¿Qué me puede ofrecer tu Jesús? ¿Te das cuenta? Ese argumento tira la frase: Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Esto no es el evangelio. Recuerda que el joven rico que aparece en Mateo 19:16, no lo busques, ya era rico antes de que pretendiera acercarse a Jesús, ¿no? ¿Y qué crees? Y después de que rechazó a Jesús, siguió siendo rico. Cuando rechazó a Jesús, siguió siendo rico. Entonces fíjate, a pesar de que él tuvo enfrente al dador de la vida y le dijo, nuestro Señor Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él aún así rechazó. Entonces fíjate cómo es posible que alguien en nuestra actualidad pueda aceptar a Cristo con esa frase. No es posible. ¿Lo ves? Entonces, número 2, el evangelio no es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No prediques o no evangelices diciendo esto. Fíjate, y número 3, el evangelio no se resume ni se limita a la oración del pecador. ¿Has escuchado tú la oración del pecador? Cierra tus ojos, repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús. Y así te das cuenta cómo así es la oración del pecador. Ahora, fíjate, ¿cuántas veces hemos expuesto un evangelio que solo recibe o se resume en: haz esta oración y serás salvo? ¿No? Hemos escuchado muchas veces esto. Fíjate, esta oración del pecador no aparece por ninguna parte en la Escritura.
no hay ningún registro de que los apóstoles o los discípulos o los maestros practicaran dicha oración. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo que la verdad me da pena platicarlo, pero es necesario que te lo diga para que podamos entender esto. Hace muchos años, nosotros íbamos a una iglesia que se llamaba Betania, y me acuerdo que una vez el pastor, Jonatán se llama el pastor, predicó y al final dijo: les voy a pedir a los que los que no son salvos, los que no han recibido al Señor como su Señor y Salvador, no dijo vengan, vamos a hacer que lo reciban, no, dijo vengan, vamos a orar por ustedes, para que ustedes tengan el tino de acercarse al Señor. Y mi mamá me dijo, yo no quería, me dijo mi mamá, órale, pasa, y ya pasé. Y me acuerdo que estaba la plataforma está así alta, bueno, por acá sí, y uno se podía recargar así. Y yo me acuerdo que yo me recargué, y el pastor Jonatán dijo: ahora los hermanos de adelante les voy a pedir que pasen y oren por uno. Y yo me acuerdo que oró por mí una muchacha, no recuerdo su nombre, no recuerdo quién era, solamente me acuerdo que estaba vestida de azul, porque yo le alcancé a ver su vestido azul. Y entonces ella estaba orando por mí, yo no estaba orando, te digo la verdad, yo no estaba orando. Sin embargo, yo oía que ella oraba por mí. Y llegó un punto en el que ella me dijo: repite después de mí. Y yo, por presión, ¿qué crees que hice? Repetí: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, y yo te recibo, amén. Ya eres cristiano. Te digo la verdad, mi vida, y mis padres no me van a dejar mentir, después de eso, no dio señales de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la oración del pecador no te lleva al arrepentimiento, no te lleva al compromiso genuino con Dios. Yo hice la oración por mera presión y no por convicción. Ahí está el problema. Ahora, trata de imaginar cuántos cristianos, entre comillas, y lo digo entre comillas, que andan por ahí creyendo que por haber recitado la oración del pecador han sido perdonados y reconciliados con Dios. ¿Cuántos? Pero ¿cuál es su verdadera realidad? Tal y como yo en ese momento, muertos todavía en delitos y pecados. Lo único que ahora tienen es un falso título de cristianos. El evangelio no es hacer recitar o repetir la oración del pecador, tampoco cantar bonitas canciones como poema de salvación o cantar canciones en las que supuestamente uno se arrepiente. No. Fíjate, voy a citar a un hermano, se llama Max Stiles, autor de un libro que lleva el mismo nombre, La Evangelización. Fíjate la frase que dice: sobre todo, recuerda que el evangelio debe ser enseñado antes de que alguien pueda llegar a ser cristiano. Lo voy a repetir. Sobre todo, recuerda que el evangelio debe de ser enseñado antes de que alguien pueda llegar a ser cristiano. Alguien que no es cristiano, ¿cómo se convirtió en cristiano? Por la predicación del evangelio, ¿no? Entonces, ¿alguien que no ha escuchado la predicación del evangelio podrá acaso llegar a ser cristiano? No. ¿Lo ves? Todo lo anterior mencionado entra en la categoría de lo que el apóstol Pablo llama en Gálatas un evangelio diferente. ¿Acaso habrá un evangelio diferente? Él mismo dice, no es que haya un evangelio diferente, dice, sino que nosotros mismos lo hemos pervertido. Fíjate, checa lo que dice Gálatas. Vamos ahí, Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 1. Versos del 6 al 8. ¿Okay? Gálatas 1, versos del 6
al 8, por favor. Dice así, lo voy a leer. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ya viste? Verso 7. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8, fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, ¿sabes a quién ahí está incluyendo? A Pedro, a Juan, a todos los apóstoles, incluso a Bernabé, incluso él y Timoteo. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Maldito. Entonces fíjate, cualquier evangelio, entre comillas, que esté por encima o que haga a un lado el hecho de que el hombre tiene que escuchar el evangelio y arrepentirse para llegar a ser hijo de Dios, si ese evangelio no dice eso, el apóstol Pablo dice: sea maldito. Entonces fíjate, entra el hecho de que tú quieras de alguna manera hacer sentir bien a la gente con el evangelio. Entra también el hecho de hacer una oración del pecador. Y también entra el hecho, hermanos, de que decir que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, porque es un evangelio distante al evangelio bíblico. ¿Lo ves? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todas estas prácticas dentro de la evangelización son perturbaciones, perversiones del evangelio. Por lo tanto, debemos alejarnos de ellas cuando prediquemos el evangelio. Lo que debemos de predicar cuando prediquemos el evangelio va a conllevar 3 puntos que en un momento los vamos a ver. Fíjate, ahora no enseñamos matemáticas, ¿o sí? No, ok. ¿Enseñamos biología? ¿Robótica? Bueno, ella sí, nosotros no. ¿Física? Bueno, enseñamos educación física. No, ¿qué enseñamos? El evangelio. Ok, ahora, ¿qué sí es el evangelio? ¿Qué sí es el evangelio? Es de mucha importancia, hermanos, enseñar el evangelio de forma correcta, porque hay mucha confusión en todo el mundo acerca de lo que es realmente. Ahora, una buena definición del evangelio es la siguiente. Te voy a decir esta buena definición del evangelio y espero que la escuches y que la entiendas. Es muy sencilla, fíjate. El evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Ya no hay más, lo voy a repetir. El evangelio es el gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Ahora, entonces, ¿en qué consiste el mensaje de salvación? ¿En qué consiste el mensaje de salvación? El mensaje del evangelio consiste en responder cuatro grandes preguntas. En esto consiste el mensaje del evangelio. Fíjate, número 1, ¿quién es Dios? ¿Tú sabes quién es Dios? Cuando alguien te pregunta allá en la calle que no es cristiano: oye, dime quién es Dios. Para explicarle, usarás tu forma de pensar o usarás la Biblia. Tenemos que usar la Biblia, ¿te das cuenta? Entonces fíjate, la primera pregunta que responde el evangelio es: ¿quién es Dios? La segunda pregunta es: ¿por qué estamos en una situación tan desastrosa delante de Él? El ser humano está alejado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Entonces la segunda pregunta es: ¿por qué el ser humano está en una situación tan desastrosa delante de Él? Pregunta número 3: ¿qué hizo Cristo? ¿Sabes qué hizo Cristo? ¿Puedes decir qué hizo Cristo a través de las Escrituras? Ahí es donde también tenemos que tener cuidado.
Y número 4, pregunta número 4, ¿cómo podemos volver a Dios? Si te das cuenta, el mensaje del Evangelio nos dice quién es Dios. ¿Por qué el ser humano está en esa condición? ¿Qué hizo Cristo para sacar al hombre de esa condición? ¿Y cómo podemos volver a una reconciliación con el Padre? El Evangelio responde a las preguntas más incógnitas y sin respuesta que la humanidad siempre se ha preguntado. Y las respuestas podemos resumirlas de la siguiente manera. Fíjate, ¿cómo podemos resumir las respuestas de estas 4 preguntas? Fíjate, solamente voy a poner un nombre por cada respuesta. Fíjate, ¿quién es Dios? La respuesta es Dios. El hombre, Cristo y la respuesta. Esas son las 4 respuestas, las voy a repetirla. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Y ahora, para que podamos entender, vamos a abundar en cada uno de estos encabezados. Número 1, primero, Dios. Dios, fíjate. ¿Dios quién es? En primera instancia, nuestro creador. ¿Correcto? Antes de volverse nuestro Padre, Él nos creó. Él es amoroso, como lo vimos en las enseñanzas del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Él es amor. Él no ama porque tenga amor, Él ama porque Él es amor. Su naturaleza es ser amoroso, pero también Él es amoroso, pero también es santo. Y su santidad lo llevó a satisfacer su justicia. Él es justo. Amén. Fíjate, un día Dios, que es nuestro Dios amoroso y santo, ejecutará perfecta justicia contra el pecado. Por muy santo y por muy amoroso que Él sea, su santidad y su amor no se verá limitada. Más bien, su justicia no se verá limitada por su amor ni por su santidad. Todo lo contrario, porque Él es amor y porque Él es justo, Él va a ejecutar perfecta justicia sobre todo el pecado. Entonces, fíjate, ¿cómo podemos argumentar esto que dijimos de Dios con la Biblia? ¿Cómo? Te voy a dar un par de citas. Para la próxima semana sí me gustaría que a la medida de lo posible trajeran un cuaderno para que apuntáramos lo más que se pueda. Ok, fíjate, te voy a dar unas citas que podemos usar para sustentar lo que te acabo de decir acerca de Dios. Fíjate, número 1, Isaías 6 del 1 al 3 nos dice que Dios es santo. Isaías 6 del 1 al 3 nos dice que Dios es santo. Número 2, Colosenses 1 del 16 al 17 nos dice que Dios es nuestro creador. Colosenses 1 del 16 al 17 nos dice que Dios es nuestro creador. Juan 3:16 nos dice que Dios es amor. Romanos 1:18 nos muestra que Dios muestra su ira contra el pecado del hombre. Entonces, fíjate, con estas 4 citas, tú puedes evangelizar y mostrarle al ser humano quién es Dios. ¿Lo ves? Fíjate, ahora vámonos con el punto número 2, el encabezado número 2, el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Fíjate, todos los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios. Todos, pecadores, salvos, los que ya murieron, los que van a nacer, los que han de venir, todos estamos hechos a la imagen de Dios. Somos una creación maravillosa, con dignidad, con honor y con valor delante de Dios. De tal manera valemos para Dios que Él entregó a su Hijo. Ojo, no valemos más que su Hijo. Sin embargo, su amor por nosotros lo llevó a entregar a su Hijo. Sí hay valor en nosotros. Sin embargo, el valor del hombre se ve de alguna manera opacado o difuminado por el pecado original del ser humano. Pero por nuestra propia voluntad y rebelión contra Dios, hemos pasado de ser sus hijos
a ser sus enemigos. Sin embargo, todos los seres humanos, todos, tienen la capacidad de estar en una relación restaurada con el Dios vivo. Escucha con esa palabra que dije. Todos los seres humanos pueden tener una relación restaurada. ¿Y por qué restaurada? Porque la primera relación se rompió. ¿Quién la rompió? Adán. Adán la rompió. Pero llega el segundo Adán y hace la paz entre el Padre y los seres humanos. Fíjate, citas bíblicas que podemos usar para corroborar quién es el hombre. Génesis 1 del 26 al 27 nos dice que hemos sido creados a la imagen de Dios. Génesis 1 del 26 al 27 nos dice que hemos sido creados a imagen de Dios. Romanos 3 del 9 al 12 nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3 del 9 al 12 nos dice que todos somos pecadores. Eclesiastés 7 verso 29 nos dice que Dios nos hizo con capacidad de hacer lo bueno, pero que fuimos nosotros los que buscamos hacer lo malo. Efesios 2 del 1 al 3 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2 del 1 al 3, sí, hermano. Isaías 53 verso 6 nos dice que estamos en rebelión constante contra Dios. Isaías 59 2 nos dice que estamos separados de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice que la muerte es el pago de nuestra rebelión contra Dios. Tú te sabes ese versículo, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Ok, fíjate, ya vimos quién es Dios, quién es el hombre. Ahora vámonos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios y su vida sin pecado le dio la capacidad de convertirse en el máximo sacrificio perfecto con su muerte en la cruz. Él rescató a personas pecadoras y con su muerte también pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros de los seres humanos, de todos los que viven y creen en Él con fe. Ahora, su resurrección de entre los muertos es la evidencia contundente de la veracidad de estas declaraciones. Dice el apóstol Pablo, porque si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana. O sea, no vale la pena nuestra fe. Entonces fíjate, te voy a dar las citas. Fíjate. Juan 3:16 nos dice que Jesús es el único camino al Padre. Romanos 5 del 6 al 8 nos dice que Jesús murió por nosotros. Romanos 5 del 6 al 8 nos dice que Jesús, aun siendo Dios, entregó su vida por nosotros. Efesios 2 del 4 al 9 nos dice que Dios nos da gracia en Cristo. Primera de Pedro 2:22 nos dice que Cristo vivió una vida perfecta. Y hay muchas más citas que yo creo que vamos a apuntar y las voy a mandar para que todas las tengamos. ¿Amén? Y fíjense, ahora vámonos con el punto número 4. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Si ya vimos quién es Dios, ya vimos quién es el hombre delante de Dios y ya vimos quién es Cristo, ¿cuál es la respuesta? Fíjate, la respuesta es que Dios requiere de nosotros que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepintamos y creamos en el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué vimos hace un mes que empezamos este estudio? El Evangelio debe de ser predicado. ¿Por qué? Porque es la buena noticia de salvación para todos los seres humanos. Dios, el Dios santo, creador, salvador, creador del cielo y de la tierra, entrega a su Hijo
por un montón de seres humanos que lo desprecian. Ese es el evangelio. Entonces fíjate, así que cuando recibimos el evangelio, le damos la espalda al pecado, específicamente al pecado de la incredulidad. Porque ¿qué es lo que el ser humano, a lo que el ser humano le impide creer en el evangelio? La incredulidad. ¿Por qué? Porque no creen. Y nos volcamos automáticamente hacia Dios en fe, entendiendo que le seguiremos el resto de nuestras vidas. Dice un hermano lo siguiente: si tú no estás dispuesto a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ni siquiera toques el evangelio. Aquí aplica lo mismo. Si tú no estás dispuesto a vivir para Cristo todos los días de tu vida y poner a Cristo en primer lugar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia antes que todas las cosas, no te atrevas a tocar el evangelio, porque no eres apto. Dice el Señor Jesús: cualquiera que ponga las manos en el arado y voltee hacia atrás, no es digno. Fíjate, las citas. Romanos 10, del 9 al 11, nos dice que debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Romanos 10, del 9 al 11 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mateo 4:17 nos dice que es menester que el ser humano se arrepienta. O sea, el arrepentimiento, si bien no viene de nosotros, es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo, es el ser humano quien va a sentir conmiseración de sí mismo y dolor por su pecado. Juan 8:12 nos dice que debemos seguir a Jesús. Ojo con esa palabra, debemos. Estamos obligados. Si ya creíste, si ya escuchaste el evangelio, debes de seguir a Jesús. Y Romanos. Juan 1:12 nos dice que debemos creer en el nombre de Jesús. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha, mira la diferencia entre el evangelio real, que lleva al pecador a la confrontación, y el otro evangelio que lo lleva a la comodidad. Según el evangelio que vimos primero, la terapia religiosa, el decir Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, e incluso la oración del pecador, van a llevar al pecador a una vida cómoda, creyendo que ya no hay más. Simplemente, pues yo ya hice la oración, Dios tiene un plan para mi vida, y entonces ya me siento bien, entonces ya no hay más. En tanto el evangelio verdadero, que te muestra quién es Dios, quién es el hombre, qué hizo Cristo y cómo puedes acceder a la salvación por medio de Cristo. ¿Cuál de los dos evangelios, entre comillas, el primero, cuál de los dos podrá salvar al ser humano? El segundo, el verdadero evangelio, el que te muestra quién eres tú y quién es Dios y qué hizo Cristo. La diferencia es abismal. Y ahora, contestando la pregunta del millón por nuestro tema, la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Ya vimos qué es y qué no es el evangelio. Ahora, ¿qué es la evangelización? Te voy a dar una definición muy simple, que primeramente Dios, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a abundar en ella. Pero me gustaría que a lo largo de esta semana sí reflexionaras o meditaras en la definición que te voy a dar de la evangelización. Escucha. ¿Qué es la evangelización? La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. No hay más. La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Qué quiere decir persuadir? Convencer. Entonces, ya vimos qué es y qué no es el evangelio. Ya estuvimos en contacto con el verdadero evangelio. ¿Qué vas a hacer con el evangelio tú? Llevar a cabo la evangelización. ¿Y qué es la evangelización? Es enseñar el evangelio con el objetivo de convencer, de persuadir. ¿Lo ves? Entonces, fíjate,
el mes pasado vimos qué es el Evangelio, cómo podemos llevar a cabo el Evangelio. Ahorita ya lo vamos a poner en práctica. La evangelización es muestra verdaderamente de una iglesia que está viviendo el Evangelio, porque entonces se está propagando la misma fe que tú y yo ya tenemos. La evangelización, tal y como lo conocemos nosotros aquí en México, como se dio la evangelización, ¿se dio de la noche a la mañana? No, pasaron años, pasaron siglos para que se consumara una evangelización, que si bien la llevaron a cabo de la manera más brutal, aquí no se trata de esto. Aquí se trata que presentemos el Evangelio de tal manera que convenzamos a la gente. Bueno, ese es nuestro objetivo. Sin embargo, nosotros no vamos a convencer a la gente. Quien lo va a convencer es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjense, esta es la primera clase o la primera enseñanza de la segunda marca de una iglesia sana, la evangelización. Les voy a pedir, hermanos, que estemos meditando en esta definición. La evangelización es que tú y yo enseñemos el Evangelio con el objetivo de persuadir, de convencer al oyente. Amén. La próxima semana vamos a ver el tema ¿qué es la evangelización? Y vamos a ahondar más abundantemente en ese tema. Les voy a pedir, hermanos, que no solamente traigan un cuadernito la próxima semana, a la medida de lo posible, sino que todo lo que escuchen y todo lo que apunten lo podamos enseñar. Amén. La verdad, yo quiero, y no nada más yo, estoy seguro que es el deseo del corazón de Dios, que vivamos el Evangelio práctico, ya no como lo vivimos muchos años allá en otros lugares, es un Evangelio práctico. Amén. Y de esta manera me gustaría que termináramos esta enseñanza. Vamos a poner en las manos del Señor nuestro deber como iglesia, que es la evangelización. Amén. Señor.